En la onda local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires para otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a Red Refugio. ¿Cómo estáis? Soy María José García de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, una ONG que defiende los derechos humanos de las personas refugiadas desde el año 1979. Estamos ya a mitad de diciembre, pero nosotros nos faltamos a nuestra cita con Red Refugio, este programa que nos acerca a todos y todas a las personas refugiadas y a su realidad, a entender los motivos que las obligan a huir, a empatizar con sus historias y a favorecer su inclusión en las sociedades de acogida. Me acompaña cada semana mi equipo de voluntariado formado por Luismi Millán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí agradeciendo el fresquito, porque claro, si no hace ahora fresco o frío, ¿cuándo lo va a hacer? Ya era hora, ¿no? Ya era hora. A mí me gusta sentir el frío en la cara. Y bueno, también está con nosotros Carmen Pérez, también voluntaria en este programa. ¿Qué tal, Carmen? Pues mira, aquí haciendo presión, como tú bien sabes, para que Luismi nos invite en fin de año a su famoso lechazo vallisoletano. O sea que aquí... Pues eso nada, eso lo preparamos ya mismo. En la agenda, hay que mirar la agenda. Porque... No, nosotros vamos para fin de año, que nos gusta... Claro, mírala qué lista. Pues ahora cuando acabemos lo hablamos. Bueno, hoy no estamos solos, Luismi y Carmen, hoy nos acompaña en el estudio Manuel, que es voluntario también, como vosotros, en CEAR, en su caso, en el área de sensibilización. Manuel, bienvenido y qué alegría tenerte aquí. Hola, buenos días a todos. Y gracias, María José, por llamarme, aunque ya sabe que vengo acalorado como siempre, sí, por esta urgencia que ha surgido. Pues Manuel, muchas gracias por estar hoy con nosotros porque como nos acercamos al final de año, qué mejor momento que hacer un análisis, un recorrido por la labor que CEAR en este caso en Sevilla, hace durante todo el año en el ámbito de la educación para la ciudadanía, de la sensibilización, porque es muy importante informar, formar y sensibilizar en materia de migración y asilo de personas refugiadas. Manuel sabe mucho de esto, así que quedaos con nosotros que nos va a hablar sobre ello. Os decíamos que hoy nos acompaña en Red Refugio Manuel Carrasco, que no el cantante, porque algunos podéis confundir. Manuel Carrasco es nuestro voluntario en CEAR en Sevilla, en el área de sensibilización y educación para el desarrollo, educación para la ciudadanía. Manuel, hoy decía yo que queremos hacer un recorrido contigo por una de las labores que hacemos desde el área de incidencia de CEAR y hablamos de la sensibilización. Cuéntanos un poquito, yo te ayudo además porque yo lo hago contigo en este caso, ¿qué hacemos desde el área de sensibilización en CEAR y a quiénes nos dirigimos principalmente? Bueno, primero voy a contar que llegué al área de sensibilización con María José, la técnica precisamente de sensibilización. Yo me prejubilé hace 1 año y medio, 2 años, y sabía que quería hacer algo más en serio, porque yo siempre he colaborado con otras ONG. Entonces estaba Maite Vizcaíno allí de voluntaria y
me daba igual cualquier área que fuese a colaborar, y ella me dijo que hacía falta personas en el área de sensibilización, y digo, pues allí voy. Y desde entonces la verdad que ha sido un recorrido genial, fructuoso, porque es un área en la que siente una recompensa inmediata con las personas donde vamos a dar la charla, y desde entonces estoy con María José, que no la quiero dejar. Ya después contaré otra área donde voy que es más frustrante, pero bueno, como estamos en lo bueno y estamos en la sensibilización, vamos a los colegios e institutos principalmente y contamos a los niños pues la realidad de los refugiados. Contamos los países de origen, cuáles son las causas por las cuales tienen que refugiarse, y también contamos, entre otras cosas, qué es lo que hace CEAR en todo este proceso de ayuda a los refugiados. Manuel, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Llevas desde el principio en este área? Sí, como te he dicho antes, cuando llegué pidiendo que quería colaborar con CEAR, Maite me ofreció esta posibilidad de estar con María José. No sabía ni siquiera lo que era. ¿En qué año fue? Hace ya 2 años y medio por ahí. 2 años y medio. ¿Y por qué elegiste esta, entre otras? Por eso, porque le dije que donde hiciera falta gente. O sea, que tú no tenías una idea, tú querías colaborar. Yo quería colaborar, y efectivamente quería colaborar donde hiciera falta. Entonces, ¿y has acertado? Hombre, he acertado plenamente, porque algunas veces María José se enfada conmigo cuando dice, es que claro, no está siempre cuando te necesito. Porque están más cosas. Porque estoy en otra cosa, y entonces digo, María José, por favor, a mí no me olvides, porque yo lo que quiero estar es aquí, porque ya contaré, porque la satisfacción es inmediata, como digo, ¿no? Es una cosa que te fuerza y el fruto lo estás viendo en el momento. El otro área de donde estoy en taller de vivienda, que después lo comentamos, es otra cosa. Y estoy en este área porque me tocó. Pero no te vas. Bueno. No me voy, no quiero irme. Me estaba recordando un poco mi entrada también en CEAR, que fue hace ya 6 años. Yo también me ofrecía todo, yo fui maestro, no sé cuál fue tu profesión antes de jubilarte. ¿En qué trabajabas? Yo trabajaba en Adif, ¿sabéis? La hermana de Renfe. Sí. Yo en los últimos años, he estado casi toda mi vida en el tema de técnico de contratación administrativa, y los últimos años aquí he estado en control de gestión, en Sevilla. Yo casi toda mi vida laboral he estado en Madrid. Sí, bueno, pues mi profesión fue maestro. Qué bien. Trabajando con niños pequeños. Esos a los que vais precisamente a dar estas charlas. Recuérdanos un poco, que lo has dicho así un poco rápido, qué es lo que CEAR cuenta en esas charlas y qué sentido, qué valores se intentan transmitir en esas charlas que dais. Sí, primero, lo que intentamos es romper algunos prejuicios que existen por los medios y los que escuchan incluso de sus familias, que como los niños pues expresan lo que oyen en su familia básicamente, y lo que escuchan en los medios, porque no son tan niños, quiero decir que básicamente lo damos en los institutos, ¿sabes? Aunque alguna vez vamos a los colegios. Entonces, lo que tratamos es de desmontar estas ideas que son falsas, porque empezamos en los institutos haciendo como una especie de juego, a ver cómo andan ellos de conocimiento de este tema de los refugiados, y después, a lo largo de la charla, lo vamos desmontando, porque sabemos que es una realidad, ¿no? La información que les llega. Y entonces nos gusta mucho porque lo que he dicho antes, el efecto es inmediato, porque cuando nosotros contamos nuestra historia, que puede ser un poco aburrida, ¿no? Pero casi siempre terminamos con una intervención de un usuario, de una persona refugiada. Claro, porque en los niños se transmite, como he dicho antes, lo que se oye por ahí, ¿no? Bueno, que si la paguita, que si vienen porque aquí se le da seguro la autorización. Claro, lo vamos desmontando, pero cuando habla un usuario es impresionante, porque claro, ya le llega directamente, cuentan su realidad, y la realidad es dura, y cuando un niño está escuchando a una persona que viene de Mali, o viene de Senegal, o viene de Colombia, y cuenta su realidad tal cual es, porque hay que tener en cuenta que el refugiado huye, porque sufre persecución en su país, entonces vienen unas condiciones muy precarias, y no digo nada de los que vienen los pobres en Cayuco, y vienen, que tenemos ahora bastantes ejemplos allí en Alcalá de Guadaira, que después si viene al caso hablamos otra vez. Y claro, eso es impresionante, porque ellos, después cuando termina la charla, normalmente los chavales se acercan a esa persona, le preguntan muchas cosas, de muchos detalles de su vida, cómo lo pasó, contándole cosas que a cualquier niño le interesa y a cualquier persona mayor. Entonces, vuelvo a repetir que normalmente, o sea, ¿cómo se llama? La retroalimentación es inmediata.
Y nos ha pasado incluso muchas veces de alumnos, alumnas que se emocionan, ¿verdad? Que se ponen a llorar. El otro día, estando en Alcalá de Guadaira, pues uno de los usuarios, como se le pregunta de todo, porque los chavales después ya preguntan de todo, pues que cómo vinieron, que se tiran unos pocos de meses y años incluso desde que salen de su país hasta que llegan a España, que no es una cosa que dice cogí el cayuco o cogí el avión, no. Han estado en Mauritania, donde allí, según nos cuentan, es que la esclavitud existe todavía, les han robado 2 veces, después cogen el cayuco y se tiran 4 días, como mínimo, en el cayuco con 100 y pico personas, todos juntos, con un paquete de galletas y agua. Claro, cuando esto lo están contando directamente a los niños, el otro día incluso otro de los usuarios que iban también empezó a llorar. Es verdad. Porque estaba sentado allí, que también iba a hablar, que no pudo hablar porque estaba emocionado, tal como lo estaba contando su compañero, no tenía más remedio que ponerse a llorar. Y bueno, tranquilo. ¿Por qué? Porque volvió a vivir esa situación de 170 personas en un cayuco donde van pegados unos a otros. Y entonces una niña también se puso a llorar. Después, cuando terminamos, un abrazo, el usuario se fue para ella a abrazarla. Bueno, es muy emocionante. Yo me pongo ahora mismo los vellos de punta recordándolo. O sea, por eso digo que hay... Eso te iba a preguntar yo, Manuel. ¿A ti qué te está aportando a ti? Esto pregunta ya es personal. ¿Qué te está aportando todo este voluntariado? Muchísimo. En mi vida personal, muchísimo. Yo, como todo el mundo, pues tiene sus días mejores, peores. Pero cuando yo voy a una charla de estas, y no todas son iguales, que otras no son tan buenas, ¿no? En el sentido de la respuesta. Pero yo cuando vuelvo, yo vengo pletórico. Porque sí. Es que el caso de Alcalá, que es muy, muy curioso y muy representativo de verdaderamente lo que es la vida de refugiado. ¿Tengo 2 minutos para contarlo? Sí, claro. Pues entonces, porque viene el caso, ¿vale? Entonces, ahí en Alcalá abrieron allá, creo que 6 meses. No, en septiembre. En septiembre. ¿Cuántos meses? Sí. No hace 3 todavía, ¿no? No, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sí, lo que sea. 3 o 4 meses. Entonces allí habilitaron un hotel para un centro de refugiados. Y entonces trajeron, me parece que son 90 personas, eso lo sabes tú mejor. Ahora no recuerdo, creo que eran 85, me parece, al principio. Más o menos. Sí. Entonces, es curioso porque donde van, a los sitios que van, a las ciudades que van, pues llegan, habrá gente en el pueblo que estén en contra, a favor, pero no hay más movida. Pero esta vez, no casualmente, eso estaba organizado. El grupo de extrema derecha, pues fueron allí a donde está el centro de refugiados y con las pancartas y armando que no estaban de acuerdo con eso. Y entonces fueron muchos medios de comunicación. Aquello, vamos, lo habréis escuchado y lo habréis visto. Entonces, lo curioso, porque todo esto yo no estaba en ese momento, pero María José, que sí estaba desde el principio, y otros compañeros que sí han estado, ¿sabe cuál fue la respuesta? La respuesta es que desde ese momento el pueblo, la mayoría de la gente se solidarizó con estas personas. Fueron llevando ropa, llevando bicicleta, algunos incluso abogados ofrecieron sus despachos por si tenían que atenderlo en sus despachos. Voluntarios, es la vez que más voluntarios han acudido directamente a ofrecerse a ayudar a CEA, ¿no? Incluso tuvieron que hacer los cursos estos de iniciación, lo tuvieron que hacer allí porque hubo una respuesta increíble. Y entonces es curioso porque la respuesta es increíble. Es increíble porque seguramente si no hubiera habido esas manifestaciones al principio, pues hubiera estado ahí, unos sí, otros no. Pero es curioso, la gente se ha sensibilizado. Estamos dando charlas prácticamente mínimo una vez a la semana, y 2 y 3 charlas en el mismo día. Y en cada charla hay lo menos 50 personas. Quiero decirte que ha habido una concienciación, y quieren que vayamos, no nos da tiempo, pero que ha habido una respuesta increíble. Entonces, y la actitud es totalmente de solidaridad, de empatía, ¿verdad? Exacto. Nosotros podemos decir que Alcalá de Guadaira, en este caso, ya que está hablando él, es un pueblo muy solidario, la verdad. Lo podemos decir, y nos lo llevamos de esos talleres, esas actitudes. Claro, y de hecho los chavales, pues lo que ha contado, ¿no?, de la persona esta que está llorando, pero después, la última, pues cuando terminamos, los chavales querían apuntarse de voluntario, y no, si es que tiene que ser mayor de edad. Los otros chavales, pero digo en grupo, que aparecen, ya sabes cómo son los niños, niños ya tienen 15 años, ¿no? 15 años, sí, 16. 15, 16. Y bueno, pues acudieron a los 3 usuarios que había y al día siguiente, porque les ofrecieron, ¿qué ha pasado, Pepe? ¿Qué os han dicho? No, que ya tenemos un partido preparado para mañana. Los invitaron a jugar. Ya los invitaron al día siguiente. Qué o sea, bueno. eso es muy bonito. Qué Entonces, bueno, imagínate qué me aporta. Sentimiento y una satisfacción increíble. ¿Cuáles son las preguntas en las que insisten más
los adolescentes, sobre los refugiados, inmigrantes, ¿qué es lo que más les interesa saber? Pues yo creo que lo que más le interesa saber es cómo han llegado. ¿Cuál es su situación de su país también, pero digamos que es cuando son mayores, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en tu país? Aquí lo que le interesa es el trayecto, en este caso. El trayecto migratorio. Migratorio, claro. Y claro, y como los medios de información, especialmente la televisión, cuando salen los cayucos se interesan mucho en ese momento, por ese momento del viaje en cayuco. Pero lo que más le interesa en general es la llegada. ¿Cómo han llegado? ¿Cómo han llegado, claro. Y después una cosa muy curiosa, casi en todos los sitios, cuando los chavales son así, y me parece simpático, le preguntan de qué equipo es. Es verdad. Tenemos a Pepe, que es sevillista, y entonces, claro, ya están los béticos, no me digas, y ahí hay una pequeña discusión muy cariñosa, porque Pepe ha tenido un vínculo con el Sevilla, y entonces está gracioso. Sí, también muchas veces, entiendo que por la edad preguntan mucho por la familia, ¿no? Sí. Y tu familia ha venido, que en muchos casos nos encontramos con personas que todavía no se sienten preparadas para hablar sobre su familia, ¿no? Por el hecho de haberse tenido que separar de ella, de vivir ese trauma al final. Entonces, entiendo que por la edad, por ellos pues lo que viven con sus padres, ¿no? Niños, niñas, también preguntan mucho por la familia. ¿Alguna anécdota, Manuel, que quieras contar de alguno de los talleres? Bueno, habiendo contado las anécdotas estas de aquí de Alcalá... Ya he contado varias. Ya he contado varias, pero voy a contar una de hace tiempo que vemos que esta labor, que vuelvo a repetir, todas no son iguales que esta de Alcalá que estamos teniendo, pero parece que cuando uno cuenta esa historia dirá, bueno, ¿le valdrá a los niños para algo? ¿Se habrán enterado de algo? Entonces, es una de las dinámicas que tenemos cuando son niños que ya no son 16 años, 17, sino más pequeños, pero a lo mejor 12, 13 años, empezamos con una dinámica de... que sale ¿cómo se llama? El Kahoot, el Kahoot, ¿no? El juego. Pues hay una serie de preguntas para ver cómo están ellos informados. Entonces, un día, me parece que eran 2 hermanas, ¿no? Sí, en 2 hermanas. En 2 hermanas, pues María José, que es la que trae el ordenador y trae el pincho para poner el juego y ponerlo, pues que me he perdido, no sé lo que pasó, pero que no llegaba. Y la otra chica tampoco llegaba. ¿Y estabas tú solo? Bueno, no importa, otra vez he ido solo también cuando ya no podía ir, pero lo curioso, empecé, pues, aunque no hubiera estado la diapositiva, da igual, pues, empecé a contar lo mismo, pero contando, ¿no? Haciendo las preguntas, pero no era tan atractivo, pero total, que hacemos eso. El profesor era genial, el profesor de los alumnos, no sé si estaba de voluntario o si iba a apuntar de voluntario. Cuando llegó ya María José, ya llega ella acelera, perdón, no sé cuánto, poniendo el ordenador para ponerla, y digo, mira, lo hemos visto ya, no, vamos a avanzar si quiere. Y dice el profesor, muy bien, dice, Manuel, dice, que lo ponga, vamos a hacer las preguntas, a ver de qué se han enterado. Entonces, curioso, porque hacemos el Kahoot. Entonces, claro, María José estaba un poco extrañada porque empezaron a hacer las preguntas que prácticamente el 90% nunca se acierta, en la mayoría de los casos. Y no porque estén con trampas, sino porque en realidad, ¿de dónde vienen los que piden refugio? ¿De África? No, vienen de Colombia y Venezuela. O sea, que son preguntas que saben que van a decir lo que creen que oyen o ven en la tele. Entonces, pone el Kahoot y empieza a hacer preguntas. Y esta pregunta no se hace en equipo, aciertan. La segunda, correcto. La tercera, correcto. Y María José dice, es la primera vez en un taller de esto que la gente ha acertado. Digo, y entonces el maestro y yo nos ponemos así, digo, ¿se han enterado? Se han enterado, o sea, que parece que queda en saco roto, que muchas veces hay algunos que están nada más que molestando, eso hay en todos los sitios. Pero es curioso porque algo se queda. Y no estoy hablando todavía, ese día no había usuario, creo. Entonces, siempre algo queda. Una anécdota que yo la cuento además muchas veces, como que algo, que claro, la labor esa siempre... Por supuesto. Sí, porque siempre nos quedamos con la cosa de habremos llegado o no, pero sí que al final salimos y sabemos que a una persona por lo menos hemos llegado y solemos tener mucha participación siempre en las charlas, así que... Y hay una cosa aquí, que fue en Guillena, ¿no? Llegó un chavalito, ¿no? Así, dice, muchas gracias, dice, hoy aprendí muchas cosas, muchas gracias, contaba el chaval. Hoy aprendí y me quería dar un abrazo así. Y digo, muy bien, muy bien. Y después ya me contó el profesor que era un chaval muy sensible, pero me hizo mucha ilusión de que viniera a decir, me ha gustado mucho lo que habéis hablado y hoy he aprendido muchas cosas. Claro, esa cosa, pues nada más que con esos pildorazos ya te da inyección. Muchísima satisfacción. Sí. Pues Manuel, te vamos a despedir ya porque tú sabes que tenemos el tiempo contado. Te damos, muchísimo las gracias porque hayas estado hoy aquí hoy, que hayas compartido tan bien como lo has hecho tu experiencia como voluntario en el área de sensibilización y que sigan muchos años más, ¿eh? Bueno, yo mientras me aguante, ya sabes que yo estoy ahí. Claro, ¿vale? Sí. Pues nada, muchas gracias a ti y gracias a los dos voluntarios también, compañeros míos. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Gracias, Manuel.
Hoy creo que con la intervención de Manuel están todas las reflexiones hechas, así que nos adentramos ya en uno de los países que analizamos su situación en este espacio y lo van a hacer mis compañeros Carmen y Luismi. A ver, contadme. Pues mira, hoy vamos a hablar del Salvador. El Salvador, como le gusta denominarse al país. Se declara República Libre, Soberana e Independiente en 1859. Para que nuestros oyentes se sitúen, está frente al Mar Pacífico, en América Central, y cuenta con una extensión de 21.000 kilómetros, que también, para que se sitúen nuestros oyentes, sería algo más pequeña que la Comunidad Valenciana. Tiene 6 millones de habitantes y esto lo convierte en el país más densamente poblado de todo el continente americano. El Salvador, tierra volcánica, tanto en su geografía como en su historia. Una pieza del tablero de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante los años 80 hasta el 92 del pasado siglo, en los que se generó una guerrilla denominada Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN por sus siglas, y en los que El Salvador se hizo tristemente famoso por los asesinatos cometidos tanto por la guerrilla como por los múltiples grupos militares y paramilitares que actuaban a las órdenes del gobierno de turno. Especialmente escandaloso fueron los asesinatos en 1989 por esos mismos grupos paramilitares de 5 jesuitas y 2 mujeres, noticia cubierta por toda la prensa internacional, porque entre ellos se encontraba el célebre religioso y académico vasco-español Ignacio Ellacuría. Este jesuita era un religioso que apostó por la paz y la reconciliación en un país destruido por la guerra, un teólogo de la liberación que predicaba la opción preferencial por los pobres. Es en su pasado más reciente cuando aparece en política el presidente actual de El Salvador, un empresario local de ascendencia palestina, Nayib Bukele, que, como ha sucedido tantas veces en la historia, llega al poder tras unas elecciones, pero que en la actualidad gobierna bajo un estado de excepción decretado en 2022 y prorrogado periódicamente. Sin embargo, hemos de decir, sin un mínimo de justificación de lo que está ocurriendo en el país, que Bukele se encuentra tras su llegada a El Salvador con un estado débil, con mucha población desempleada tras la guerra civil que nos ha narrado Luismi, lo que concluye con una fórmula perfecta para el crimen en forma de las denominadas maras, importadas directamente de Estados Unidos y en concreto de California, según analiza un interesante artículo del Washington Post. Y es de esta manera como Bukele inicia una política de encarcelamiento y desarticulación de esas pandillas que han terminado en el denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo, de una extensión similar a 7 estadios de fútbol, y considerada, por cierto, la cárcel más grande del mundo. Fijaros, con una población de 60.000 reclusos y el 1% de la población salvadoreña encarcelada. También el índice mayor del mundo, según nos informa El Confidencial. Un informe de Human Rights Watch pone de manifiesto que esta política está trufada de detenciones arbitrarias masivas, torturas, muertes bajo custodia y detenciones de civiles, sin notificar siquiera el sitio donde poder localizarlos.
Paz sin justicia, eso es lo que hay ahorita en El Salvador. ¿Te gusta la paz sin justicia? Dice Óscar Martínez, director de El Faro, en entrevista con la BBC. Y así, mientras el Estado publica que la mayoría de los salvadoreños aplaude la represión y la popularidad del presidente se mantiene en el 80%, las súplicas de los familiares de encarcelados, las advertencias de las ONGs y de los periodistas se interpretan como argumentos en defensa de los criminales. En base a todo ello, frente a las solicitudes de asilo por la persecución del colectivo LGTB por parte de las maras, que CEAR cuantificaba en 2018 en 9 asesinatos en el continente cada semana, hemos transitado hasta un total de 1.539 solicitudes de salvadoreños en nuestro país en 2023, pero por vulneración de todo tipo de derechos humanos, de las que en el mismo año, según fuentes de la propia CEAR, se concedieron 567 estatutos de refugiados. Como nos transmitía una periodista salvadoreña residente ahora en Sevilla, el joven salvadoreño de 18 años se prepara ya desde ese momento para salir en todo caso del Salvador. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Y finaliza Red Refugio por hoy en este programa que hemos dedicado a la sensibilización y hacer ese recorrido por esa labor que hacemos en centros educativos en Sevilla, llevando la realidad de las personas refugiadas y migrantes a todas esas personas, a todas esas estudiantes. Hemos contado para ello con Manuel Carrasco, voluntario en nuestra entidad. Os recuerdo que podéis volver a escuchar el programa tanto en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.ondalocaldeandalucía.es, como en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast, para quienes tenéis iPhone, y también en YouTube. Nos buscáis por Red Refugio, CEAR Andalucía. Bueno, y aunque nuestro programa no podemos subirlo a redes sociales, al menos todavía, sí que podéis seguirnos, como siempre, en Facebook, Instagram y en X, CEAR Andalucía, para que estéis al tanto de toda nuestra actividad. Damos las gracias a la Onda Local de Andalucía y concretamente hoy a Ángel Macías, que ha estado en la realización técnica, a vosotros, queridos Luismi y Carmen, mi equipo de voluntariado. Nos vemos la semana que viene con la previa de Nochebuena y seguramente con los millones que os van a tocar, ¿no? El domingo en la lotería. A mí poco. Además, esta lotería en verdad es un engaño, no hay tanto dinero en juego. No hay tanto dinero, bueno. Es mala ilusión. Siempre se tiende a la ilusión, sí. Bueno, chicos, nos vamos. Muchas gracias también a todos nuestros oyentes y nuestras oyentes por acompañarnos un día más y por hacer posible esta Red Refugio. Hasta la semana que viene. Si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. Por eso que se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados.
Hasta aquí, Red Refugio.